Estamos de nuevo para completar el estudio, un estudio sumamente importante y que tú no puedes perderte esta última parte del estudio que comenzamos sobre la Corte Suprema de Dios. Es decir, estamos hablando acerca del juicio. Y la última pregunta que nos hicimos es que aunque ya no le es permitido entrar en las cortes celestiales, porque ya no le es permitido, ¿quién es el abogado o fiscal acusador del pueblo de Dios? Y entonces vimos en Apocalipsis 12:9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él ha sido el acusador. Él se ha presentado siempre en las cortes celestiales. Quizás habrás oído de la experiencia en el libro de Job, el capítulo 1, versos 5 y 6, donde él se presenta en esa reunión de los hijos de Dios y Dios le dice: ¿de dónde vienes, Satán? Y él, muy arrogante, dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y es allí donde Dios le pregunta: ¿has visto a mi siervo Job, que me es fiel en todas las cosas, que no hay otro como él, es fiel en todas las cosas, que no hay justo como él? Y es allí donde Satanás acusa a Job. Tremendo. Entonces, pero ya no le es permitido, porque una vez que Cristo murió en la cruz, él fue juzgado, dice la Biblia, en Apocalipsis, en Juan capítulo 12, dice que hubo juicio para Satanás. Y entonces, déjame ver si puedo encontrar. Estaré buscando este texto para corroborar lo que estoy diciendo. Ya lo encontré. En Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, él ya no tenía nada que ver con Jesús, ¿verdad? Ha sido echado fuera, dice otro pasaje, que en este momento no recuerdo también. Bien, entonces, ¿quién es el abogado fiscal acusador? El diablo y Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nuestro abogado defensor? Eso es una de las cosas muy lindas. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, es un texto que muchos cristianos sabemos de memoria. Juan, escribiendo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que ahí tenemos. Jesucristo es nuestro abogado. Quiero que sepas que no hay más abogados, ni abogadas. No hay. Jesús es el único abogado. No, porque yo me crecí en un ambiente donde se hablaba de que había más abogadas, ¿verdad? Y la cosa no es así. Aún la madre del Señor Jesucristo no es abogada. El único abogado es Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De modo que el único abogado que tenemos, defensor, es el Señor Jesucristo. Bien, ahora, ¿qué se hará con el registro de los pecados de los hijos de Dios que se convirtieron y se arrepintieron? ¿Te acuerdas que yo te hablaba de esto al principio? De que
¿qué pasa? Tú creíste ya, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero te equivocas en el camino, caíste en el camino. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? En Hechos 3:19, vamos a ir a Hechos primero y luego vamos a ir a lo que nos dice Juan, primera de Juan. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Arrepiéntanse. Y entonces, ¿cómo lo dice Juan? Bueno, Juan, nuestro hermano Juan, lo dice de esta manera en su primera carta. En su primera carta, el capítulo 1, verso 9. En el 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Luego dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje resume en general lo que debes hacer. Ya has sido justificado, ya has sido perdonado, pero caíste. Vuelve al Señor, arrepiéntete. Aquí dice, claro, si confesamos nuestros pecados. Esto no tiene que ver solamente con la primera ocasión que vienes al Señor Jesús. Esto tiene que ver en que te suceda algo en la marcha de tu vida cristiana. Así que aquí dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? Entonces, hay varios libros de registro. Ya hemos mencionado hay varios libros de registro en el cielo. ¿Cuál es el que tiene los nombres de los que han aceptado a Jesús como su Salvador y abogado? Apocalipsis 21:27. Dice la Escritura así: no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación. Está aquí advirtiendo que nadie que es culpable se va a declarar justo para que pueda entrar. No va a suceder. Dice, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Filipenses 4:3 también habla de esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 13, verso 8. Y Apocalipsis 20:12. Me gusta porque este versículo presenta el panorama completo. El capítulo 20, allí se ve cómo se lleva a cabo el juicio en detalles. Dice, y vi los muertos, que ya leímos ese pasaje, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, cuando dice, vi los muertos, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que hay más de un libro. Está el libro de la vida y el libro de las memorias, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué les sucederá a los que una vez fueron salvados? Pon cuidado a esto. Y registrados en este libro de la vida, pero que
continúan acariciando el pecado. Ya creyeron, forman parte, profesan el cristianismo, van a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pero no quieren soltar alguno de sus pecados en su vida. Éxodo capítulo 32. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. El capítulo 32, verso 31. La Escritura nos dice así. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Qué tremendo. Leamos hasta el 33. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Hay un libro, pero él dice: si no perdonas a tu pueblo, pues a mí también, bórrame del libro. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Hermano querido, el hecho que esté allá escrito en el Antiguo Testamento no significa que no se va a aplicar, porque el Nuevo Testamento corrobora todas estas cosas. Ahí lo dice claramente. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, lo borraré yo de mi libro. ¿Cambia Dios? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Ok, entonces, ¿serán finalmente salvos o salvados todos los que dicen que Jesús es su Salvador y que aseguran estar salvos? Fíjate bien que lo que estamos tratando ahora es justamente delicado, porque hay por ahí esa teología de que soy salvo y siempre salvo, que no se puede perder la salvación. Lo he escuchado más de una vez y lo han afirmado. Lo han afirmado. Mateo 7:21. Mateo 7:21 aclara esto. Vamos al Nuevo Testamento y entonces aquí vamos a ver qué es lo que en verdad dijo Jesús, porque lo que vamos a leer lo dijo Jesús. Juan lo escribió, pero lo dijo Jesús. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios o en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú no estás haciendo la voluntad del Padre, de acuerdo a este pasaje, no puedes entrar, o yo tampoco. Si no estoy haciendo la voluntad del Padre, no podré entrar. Yo no te lo voy a aplicar a ti, también me lo tengo que aplicar a mí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Escucha, porque esto está pasando. Mucha gente que profetizan dice: en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuánta gente hoy se jacta? Está la jactancia de: yo echo fuera demonios. Echen fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, que lo sabrá en estos últimos tiempos. Pero la Escritura dice que son falsos milagros.
Entonces les declararé, esas palabras son de Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores o hacedores de maldad. Eso es fuerte. Entonces aquellos, voy a mencionar algo, aquellos que rechazan los mandamientos de Dios y que no creen que es la voluntad de Dios hacerlos hoy, entonces, en la próxima lección vamos a estudiar todo este detalle, qué es lo que, cómo, cuál es el instrumento de ley que Dios va a usar para juzgarnos. Bien, entonces, ¿seremos juzgados por nuestra profesión religiosa o por otros medios? Eclesiastés, capítulo 12, vamos al Nuevo Testamento. Eclesiastés, vamos a ver aquí, 12:13. ¿Qué medio va a usar el Señor para juzgarnos? ¿Cuál? Bien, vamos a ver aquí qué medios. Eclesiastés 12:13. La Escritura nos dice aquí: el fin de todo el discurso, dice Salomón, quien escribió Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el instrumento. Hay que guardar sus mandamientos. Vamos a ser juzgados por esos mandamientos. Santiago 2:12. Tengo que leerte esto porque podrías decir no es suficiente. Hay mucho más, pero te voy a leer al menos este pasaje del libro de Santiago. En el capítulo 2, verso 12, dice la Escritura así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque esa ley es de libertad. Condena al que la infringe, pero libera, deja libre al que la obedece. Así es, y así son las leyes de este planeta. Si no lo entiendes, ¿qué pasa si alguien roba y te acusan? Bueno, te acusaron de robo. Las leyes de cualquier país te condenan. Pero si tú no robas, ni matas, ni haces cosas que ofendan a tu prójimo, la ley no te condena, eres libre. Bien, entonces, aquí, ¿seremos juzgados por nuestra profesión religiosa o por otros medios? No solamente sí, por nuestra profesión, pero aquí dice lo que leímos de Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, es el todo del hombre. Ahora, que somos salvos por gracia, y aquí vamos a tocar otro asuntito. Somos salvos por gracia mediante la fe sola, y no por obras, porque es por fe como nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas cambiadas. Entonces, ¿en base a qué seremos juzgados? ¿En base a qué seremos juzgados?
Piensa un momento. ¿En base a qué? Cuando comparto esto, lo comparto porque definitivamente tú y yo necesitamos saber claramente en base a qué el Señor va a juzgarnos. Vamos a Mateo, capítulo 16. Yo compartí este pasaje al principio, pero lo voy a compartir ahora nuevamente. Recuerda que estamos hablando de una corte, de la corte de Dios, del juicio de Dios. En Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una de las preguntas que hacíamos es, ¿cuándo va a ser juzgado? Tiene que ser juzgado antes, porque Él viene con su galardón, y aquí dice que Él viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. Así que son tus obras, lo que hayas hecho, lo que hayas hecho. Y aunque no es por obras la salvación, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero Dios te invita a obrar correctamente. Mateo 5:15, donde dice que una luz no se pone bajo el almud, sino sobre una mesa para que la luz alumbre a los hombres y vean vuestras obras, si son buenas o son malas. Entonces, ¿cómo revelan nuestras obras la fe que tenemos? Vamos otra vez al Evangelio de Mateo. Aquí, en Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20, la Escritura dice así: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Bien, permítanme que aquí hay algo que me está afectando, una llamada, y perdónenme, ya perdí unos segundos. Voy a leerte ahora. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, aquí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, así que ahí está. Ahí está, mi querido hermano. Ahí está. Esto es necesario entenderlo bien. Cuando Dios le mostró a Daniel el fruto del mundo, vimos en el estudio número 7, creo, describió el surgimiento de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, usando 4 bestias simbólicas. Luego usó 10 cuernos para describir la fragmentación del imperio, el imperio romano, en las naciones europeas. Entonces, ¿qué vio Daniel que sucedía en el santuario celestial, donde está el trono de Dios, después de la división del imperio romano? Daniel 7:9. Vamos a irnos un momentito para que veas cómo se da esto en el Antiguo Testamento, esto del juicio. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo.
Ahí se está hablando del juicio. El verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. Por supuesto, en este caso los que le servían son ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mi querido hermano, en realidad no he tenido tiempo suficiente, pero voy a clausurar porque el tiempo se me terminó. Jesús ofrece ser nuestro abogado en esta corte del juicio, pero Él no defiende cada caso. Jesús dijo que nunca los había conocido. En este caso, aquel que no quiere obedecer voluntariamente. Nunca los había representado o sido abogado. A los que lo llaman Señor, en Mateo 7, 21 al 23. ¿Cómo podemos estar seguros de que será nuestro abogado y que por lo tanto ganará nuestro caso en el juicio? Primera de Juan 2, 1 al 6. Allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo que dice Juan en los siguientes versículos es que debemos andar como Él anduvo. Escuche esto. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está